Hola compañeros, es un agrado poder estar acá, agradeciendo primeramente a Dios por la oportunidad de la vida. Seguidamente nos presentamos como el grupo número 5, la cual soy coordinadora, su servidora, Melissa Cruz Martínez. Lo integran Ana María Méndez, Novia Reyes, Manuel Lobos y Kevin Nufio, Jasmine Cali. Nosotros representamos a ustedes la información que pudimos recalcar a través de este proceso investigativo, el cual lleva por nombre la creación de ley en Guatemala, un análisis de cada una de las incidencias del proceso legislativo. Una pregunta: ¿qué es el procedimiento legislativo en Guatemala? Bueno, es el conjunto de trámites para la aprobación de una ley. Es decir, que es el procedimiento necesario para la creación de una ley. Un procedimiento es un conjunto de pasos que se llevan secularmente para poder llevar a cabo algo, en este caso una ley. Una ley se crea a base de pasos para que pueda llegar hasta su vigencia y su promulgación, que pueda surgir efecto desde ya en la ciudadanía guatemalteca. Esta abarca desde la iniciativa de ley hasta su publicación, para que posteriormente entre en vigencia, lo cual yo ya les comenté. Bueno, para un procedimiento legislativo se necesita una base legal. Y está en el país de Guatemala, la encontramos en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Legislativo 6394, la cual tiene por objeto normar las funciones, las atribuciones y el procedimiento parlamentario del organismo legislativo. Pero ¿qué es el organismo legislativo? Es el cual se encarga, el organismo legislativo es el que se encarga de ejercer el poder legislativo en nuestro país, es decir, que tiene la potestad legislativa para hacer las leyes que favorezcan al desarrollo integral del país, así como procurar el bienestar común entre los habitantes. En la Constitución Política de la República de nuestro país, de nuestra amada Guatemala, establece los artículos principales para este procedimiento de ley, entre los cuales tenemos el artículo 174, quien respalda la iniciativa de ley, donde establece que los únicos que pueden llevar esta iniciativa de ley son los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Seguidamente, el artículo 175 establece que toda ley debe de ir de la mano con la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, que toda ley que lleve la contraria no puede ser una ley de Guatemala. ¿Por qué? Porque la Carta Magna de Guatemala es precisamente la Constitución de nuestra amada Guatemala. En el artículo 173 respalda la presentación y discusión, la cual se presentará para su trámite de un proyecto de ley. Se observa un procedimiento que prescribe la ley orgánica y régimen interior del organismo legislativo y se discutirá en 3 sesiones celebradas en distintos días. Seguidamente, el artículo 177 avala la aprobación, sanción y promulgación de este proyecto de ley. Luego de la aprobación de un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República tiene 10 días para enviarlo al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Pero en el artículo 178 nos establece el veto. Avala el veto, que es cuando el presidente de la República tiene 15 días para devolver el proyecto de ley con sus observaciones
que estimen pertinentes. Algo importante es que las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. Si transcurren más de esos 15 días, la ley, por medio del Congreso de la República, promulgará como ley dentro de los 8 días siguientes. En el artículo 179 avala la primacía legislativa, la cual no es más que si el presidente, el Ejecutivo, llegase con la ley, 2/3 partes del Congreso sí, de los diputados del Congreso sí, efectivamente se tiene que llevar a cabo esta ley. Es decir, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento y el Congreso deberá reconsiderarlo o rechazarlo en un plazo de 30 días. Si 2/3 partes rechazarán el veto, en el Congreso, en el Ejecutivo deberá obligadamente, esto no es si quieren, es obligado, sancionar y promulgar. El decreto tiene 8 días para poderlo realizar. De lo contrario, si en esos 8 días no lo hacen, la Junta Directiva tiene 3 días para que surta efecto la ley en el país. El artículo 180 avala que la vigencia de la ley, luego de que fue publicada en el Diario Oficial, para ello tienen que transcurrir 8 días. Dada la base legal, el proceso legislativo, como ya lo vimos, requiere de pasos. Esta consiste en la presentación de un proyecto, ley o decreto. ¿Quiénes pueden hacer esta iniciativa de ley? Como ya lo vimos, en el artículo 174, los únicos en tener iniciativa de ley son los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Seguimos. Gracias. Las iniciativas de ley pueden ir encaminadas a la formulación de un nuevo texto legal. Existen 3 clases de iniciativas de ley que pueden presentarse a consideración del Congreso: de reforma o emisión de leyes ordinarias. Estas, conforme la ley orgánica del organismo legislativo, deben contemplar con los requisitos que dicha normativa exige, es decir, que deben de presentarse en forma de decreto. Cuando se menciona de reforma a leyes ordinarias, se refiere a la jerarquía de esas normas. Iniciativas sobre creación, supresión de entes autónomos. La autonomía, conforme la Constitución política, fuera de los casos que ella específicamente establece, únicamente puede establecerse cuando se emite indispensable. Para la creación de entidades autónomas o descentralizadas se requiere de la mayoría calificada, es decir, la expresión de voto de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso. Iniciativa de reforma constitucional. Esta iniciativa es la típica iniciativa que tienda a emitir, reformar, derogar una ley que se considera con carácter ordinario. Como un aspecto importante en cuanto a la iniciativa de ley, es importante señalar que para la iniciativa de reforma constitucional, la Constitución de la República establece una limitación sobre quiénes son los órganos legitimados
para su presentación, reconociendo así a 10 o más diputados, el presidente de la República y la Corte de Constitucionalidad. Como un aspecto sumamente relevante y contrario a la lógica institucional, la Constitución de la República es severa cuando veda solamente a los órganos legitimados por ella para la presentación de iniciativas de reforma a las leyes ordinarias, pero en el caso de la reforma de la Constitución de la República, no obstante fijar algunos órganos legitimados para presentar modificaciones, amplía el espectro de habilitación al reconocer la iniciativa popular, determinando que el pueblo, mediante la petición dirigida al Congreso, por no menos de 5.000 ciudadanos debidamente empadronados por el registro de ciudadanos, pueden presentar la iniciativa de reforma constitucional, es decir, contrario a los principios generales de derecho, no permite lo menos, pero sí garantiza el ejercicio de lo más, en este caso, de la reforma a la ley fundamental. De reforma de leyes a rango constitucional, la iniciativa de reforma de leyes de rango constitucional, consideradas así como el órgano emisor de estas, es similar a la forma de presentación y los mismos requisitos para la emisión de leyes ordinarias, con la única diferencia en el proceso de formación propiamente dicho, cuando impone a los requisitos necesarios a dicha aprobación, que serán señalados oportunamente. Los pasos para la iniciativa de ley. Número 1. Presentación de la iniciativa o proyecto de la ley, según el artículo 109 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. 1.1. Debe estar redactado en forma de decreto, separando la parte considerada de la diapositiva. Número 1.2. Debe estar acompañada de técnicos y documentos. 1.3. Debe ir escrita y en forma digital. Número 1.4. Debe presentarse a la dirección legislativa. La dirección legislativa le dará lectura a la exposición de motivos ante el Pleno Legislativo. Número 3. El Pleno Legislativo remite el proyecto o iniciativa de ley a la Comisión de Trabajo respectiva. Número 4. La Comisión de Trabajo, la iniciativa de ley. 4.1. La Comisión puede proponer enmiendas. 4.2. La Comisión da su dictamen, que pueden ser favorable o desfavorable. Número 5. La Comisión retorna el proyecto con dictamen y enmienda a la dirección legislativa en 45 días. Número 6. Difusión del proyecto o iniciativa de ley. La discusión. Los pasos que incluye esta etapa son: discusión del proyecto o iniciativa de ley. Esto se lleva a cabo en 3 sesiones. Primera sesión. En el supuesto en el que el dictamen de la Comisión de la Iniciativa de Ley fuere favorable, esta será revisada por la Secretaría y puesto en agenda por el conocimiento del Pleno del Congreso. En su primera sesión y finalizada la intervención de los diputados, se reserva para su conocimiento en la segunda sesión. En la segunda sesión, al igual que la primera, en esta instancia únicamente se da a conocer el punto de agenda relacionado con el proyecto del decreto. Se pone a discusión. Finalmente, esta se reserva para el trámite siguiente. Una vez finalizado el trámite de las 2 sesiones, en cualquiera de ellas, uno o más diputados podrá proponer al Pleno del Congreso el veto en contra del proyecto por considerarse inconstitucional. Si el veto fuera favorable por la ponencia presente, el proyecto será desechado. Si por el contrario no fuera así, el proyecto continuará con el trámite siguiente. Tercera sesión. Una vez culminados los trámites de las 2 sesiones anteriores, se procede a la tercera sesión. Tenemos que tener en claro que las 3 sesiones se realizan en 3 días diferentes. En esta tercera sesión se va a discutir acerca del contenido del proyecto del decreto. Conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, en la tercera sesión, el Congreso de la República deberá aprobar o no aprobar un proyecto de decreto. Una vez se finalice la tercera sesión, el Congreso de la República entra en votación para ver si siguen discutiendo por artículos o al contrario se desecha el proyecto. La aprobación
de una iniciativa de ley en la tercera sesión está contemplada únicamente en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora, las demás aprobaciones, como el preámbulo, los artículos y la redacción final, únicamente están contempladas en la ley orgánica del organismo legislativo, en la cual será el legislador quien va a velar cómo se va a discutir y cuál será el futuro de este proyecto. Aprobación. Con base legal al artículo 177 de la Constitución Política de la República de Guatemala, una vez aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República deberá de enviar en un plazo no mayor de 10 días al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Dentro de esta etapa se da un paso: la remisión del decreto al organismo ejecutivo, dentro de los 10 días de su remisión de la aprobación de la redacción final. La sanción es la aceptación por el Ejecutivo. Se da luego de la aprobación, en un plazo 15 días previo acuerdo de Consejo de Ministros, y este puede devolverlo al Congreso de la República con las observaciones. Esta facultad no es absoluta cuando se da el desacuerdo de 2 ministros. Lo establece el artículo 178 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los pasos que se incluyen en esta etapa son la aceptación que hace el presidente de un decreto aprobado en el Congreso. Se hace dentro de un plazo de 15 días después de haber enviado el decreto. La sanción puede ser expresa o tácita. Tácita si transcurre el plazo y el Ejecutivo no devuelve el decreto, no lo sanciona o no lo veta. El veto, en este caso, se considera sancionado el decreto en forma tácita. Como muy bien sabemos, la publicación de una ley es un acto que se lleva ya en la finalidad de este proceso, y la publicación, su responsabilidad es dar a conocer la ley a quienes deben cumplirla. Esto lo establece la Constitución en el artículo 177 y 179. Esta tiene 3 pasos, el primero es la promulgación, el segundo la publicación y el tercero es el vacatio legis. La promulgación es el orden solemne emitida por el presidente de la República de Guatemala o también por el Congreso, que se dé cumplida una ley en el país, y el segundo, que es la publicación, es la que se realiza en el Diario Oficial de Centroamérica para que se dé a conocer y la población sepa de la ley que entra en vigencia. El vacatio legis es el periodo que se da entre la publicación y la fecha que entra en vigencia la ley, y que tiene por objeto que la población de Guatemala pueda leer la ley, puedan saber de qué se trata, tengan conocimiento de la misma para poder prepararse para su cumplimiento. La vigencia, 8 días después de su publicación en el Diario Oficial de Centroamérica, al menos de que la ley restrinja el plazo, lo establece en el artículo 180 de la Constitución. Solo tiene un paso, que es la vigencia de ley. La vigencia de ley es la vida de una ley, la cual puede ser determinada o indeterminada. Es cuando la ley se vuelve aplicable. Esto sucede 8 días después de su publicación o cuando lo establezca la misma ley. Pues como se menciona anteriormente, toda formación de ley debe de tener iniciativa por parte de los diputados del Congreso, del organismo ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia, de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del Tribunal Supremo Electoral. Es necesario hacer mención que estas iniciativas deben de ser acorde a las necesidades del ordenamiento jurídico del país. Dentro de las iniciativas, como casos concretos y reales, se puede mencionar a la iniciativa número 6059. Esta iniciativa pues dispone aprobar la ley del fortalecimiento al aporte social de la tarifa eléctrica. Esta iniciativa pues tiene como institución ponente al organismo ejecutivo. Esta iniciativa
fue recibida en la dirección legislativa el 28 de marzo del 2022 y luego fue recibida y conocida por el Pleno del Congreso el 29 de marzo del 2022. En este proceso solo se tuvo un debate y en él es declarada de urgencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República. Es por eso que la iniciativa de ley entra en vigencia el 2 de abril del 2022. Otra iniciativa es la número 6066, que tiene a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Por lo tanto, esta iniciativa dispone a aprobar la ley del fomento del trabajo temporal en el extranjero. Tiene como institución ponente al organismo ejecutivo. Es por esto que la iniciativa fue recibida en la dirección legislativa el 25 de abril del 2022 y fue conocida por el Pleno del Congreso el 26 de abril del 2022. Otra iniciativa es la número 6068. En ella se encuentra la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Por lo tanto, esta iniciativa dispone a aprobar las reformas del decreto 16-2021 del Congreso de la República. Ley del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022. En esta iniciativa se deroga el último párrafo del artículo 41 y se reforma el artículo 82 para posteriormente darle seguimiento a la investigación sobre la inversión georreferencial. En esta iniciativa se tuvo un total de 20 diputados ponentes y fue recibida en la dirección legislativa el 26 de abril del 2022 y posteriormente fue conocida por el Pleno del Congreso el 26 de abril del 2022. En conclusión, para la creación de leyes se menciona por el mandato constitucional del Congreso de la República, que es el único órgano del Estado que puede crear, modificar y derogar las leyes del ordenamiento jurídico del país. Y se menciona que la facultad del Congreso de la República es de crear leyes exclusivas para las leyes de carácter ordinario. También se lleva un proceso legislativo, que es el conjunto de etapas y pasos de la Constitución Política de la República, con la ley orgánica del organismo legislativo, que señala la formación de la ley. También se menciona que se deben de llegar unos pasos de ordenamiento cronológico, que con el objeto de no violar los preceptos que señalan los consiguientes no incurridos a la violación debido al procedimiento legislativo. También se menciona que la Carta Magna es la que establece las etapas que conforman el procedimiento legislativo y en virtud de la jerarquía normativa constitucional que es preciso enumerar primariamente de las etapas correspondientes que se fueron mencionando paso a paso. La importancia de la creación de una ley en nuestra vida y en la sociedad que nos ayuda a ejercer la libertad con reconocimiento previo de nuestros derechos y obligaciones. La ley delimitador del libre albedrío de las personas dentro de una sociedad que se puede decir que tiene el control externo que existe para la conducta humana y las normas que también rigen nuestra conducta social y constituye una de las fuentes principales del derecho. La ley también rige el comportamiento de las personas y de las situaciones que atraviesan. Determina el funcionamiento de las instituciones como las escuelas, hospitales, el registro civil, los poderes del Estado y el organismo del gobierno.